Unidos en Dios con lazos de fe, cantemos nuestra oración, cantemos nuestra oración. Concédenos, Señor, tu paz, tu luz, tu gracia y perdón. Infúndenos tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos de rojo, el verde del tiempo ordinario no aparece todavía, porque este domingo celebramos la memoria de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y es el día del Papa. Por esta razón, así que vamos a ofrecer la Santa Misa por nuestro Santo Padre León XIV, pero también vamos a unir en la intención lo que cada uno tiene ahora en su corazón para agradecer o pedir a Dios. Vamos a pedir también por todos nuestros benefactores vivos y difuntos y por las intenciones de todos aquellos que nos han hecho llegar sus peticiones. Somos pecadores y por lo tanto indignos de los sagrados misterios, pero el Señor nos llama. Nosotros respondemos con humildad, confesando nuestra condición y suplicando la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo la custodia de la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él.
La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor, felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una liberación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. El Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:
¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos juntos la memoria de estos dos apóstoles. La Iglesia de Roma los considera fundadores de esa iglesia. Han llegado a Roma por distintos caminos y con distintas tareas. Simón, hijo de Jonás, a quien Jesús le cambió el nombre y le puso Pedro, que es más que un nombre, un título, la piedra sobre la que se afirma, la roca segura, donde se afirma la fe de la iglesia. Eso quiso Jesús que fuera aquel hombre con tantas miserias y debilidades. A él lo eligió. Y le llamó piedra, que es tan firme, a aquel que tantas veces dudó y se echó atrás. Allí llegó tratando de alcanzar o hacer alcanzar el anuncio de Cristo Jesús, del Mesías, anunciado a todos los judíos que se habían desparramado por la diáspora. De Jerusalén pasó a Antioquía y de Antioquía a Roma. Pablo hizo un camino semejante, pero anunciando el Evangelio a los no judíos, a los paganos, ensanchando así las fronteras del antiguo Israel al nuevo, que es la iglesia, que llama a todos a su seno. Tuvieron desacuerdos entre ellos, y fuertes desacuerdos. Los dos tenían un fuerte temperamento. Pablo sobre todo, más incluso que Pedro. Ahora no se pelearon, no se dividieron, no fue cada uno por su camino fundando una iglesia diferente, como es la tentación de tantos heresiarcas que vinieron después, sino que acordaron en el conjunto de los apóstoles, invocando la asistencia del Espíritu Santo, resolver aquella situación que los separaba. No era poca cosa lo que discutían, era importante. Y parecía que no tenía solución y la tuvo, porque así ocurre. Porque cuando aquellos que tienen el encargo de Dios de ser la jerarquía de la iglesia, vuelven a la unidad, invocan el Espíritu Santo y expresan de parte de Dios lo que este Espíritu les inspira en el profundo de su ser, se llega a la enseñanza común, a aquello que Dios quiere, y se evita la desunión, se evita la ruptura. Pablo es llamado el apóstol de los gentiles, así llamaban los judíos a los que no eran de su raza, las gentes, los otros. Nosotros usamos algo semejante cuando nos referimos a la gente como aquellos que son lo que no se debe ser. ¡Ay, la gente! Mira la gente, cómo es la gente, como si yo no fuera gente también. Y todos nos equivocamos, sin duda que sí. Aquellos hombres llamaban así los gentiles o las gentes a los que no formaban parte del pueblo elegido de Israel.
Pablo es enviado a los gentiles. Él comienza a predicar, como todos los apóstoles, a aquellos de su propia raza. No tenemos que olvidar que todos ellos eran judíos. Todos ellos habían nacido y crecido en las enseñanzas del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, y la cumplían. Unos más, otros menos. Pablo sin duda sería el que más estrictamente hacía ese cumplimiento, porque era fariseo, de una escuela muy importante de los fariseos antes de su conversión. Los otros eran tal vez personas más ignorantes, pero no menos observantes de la ley de Moisés. El Señor les había dicho que su predicación llegaría a todo el mundo, pero no les dijo cuándo, cómo, en qué momento. Eso lo descubrirían. Y así fue, lo fueron descubriendo. Pablo descubrió que debía hablar a los gentiles cuando encontró el rechazo absurdo de su propia raza, que a pesar de sus conocimientos, a pesar de su predicación, de su paciencia, se resistían a creer y sobre todo se resistían a escuchar la palabra. Eso es terrible. Ni siquiera quiero escucharte. Ni siquiera quiero escuchar. No voy a decir que me convenzas con los argumentos. Es un poco así. Esa necedad había encontrado en sus paisanos, a los que amaba profundamente. En una de sus cartas llega a decir: ya quisiera yo ser condenado a cambio de la salvación de mis hermanos judíos. No era una cuestión de desprecio de su raza, ni mucho menos de la ley antigua, ¿no? Por ese pueblo y por esa ley tenía un gran amor, Pablo. Pero había encontrado que en Cristo, en la ley de amor que predicaba el Señor Jesús, se encontraba algo mejor, más grande, una verdad que te hace libres, y esa era su prédica. Y así fue andando por tantos caminos y recorrió todo lo que entonces podía hacerse, hasta que terminó finalmente, y por esa misma oposición de sus paisanos, teniendo que recurrir al César, y fue llevado prisionero a Roma, al mismo tiempo que estaba allí Pedro fundando aquella iglesia. Allí estuvo algunos años predicando a los gentiles, a los paganos, mientras Pedro lo hacía con los hebreos, con los judíos. Ambos sufrieron el martirio con pocos días de diferencia en la persecución de Nerón. Y por eso la iglesia de Roma los considera a ambos sus fundadores. Sin duda no había dos obispos de Roma, sino uno solo, que era Pedro. Y Pablo pues estaba allí también. Era obispo, por supuesto, era apóstol, pero dedicado a una parte distinta, ¿no? Pedro dio la vida por Cristo, crucificado en la cima del monte Vaticano. Hoy conocemos el Estado del Vaticano, la ciudad del Vaticano, ese lugar donde el Papa actual, o los papas más modernos, gozan de cierta autonomía, de poder moverse y demás, que les fue concedida para justamente mantener la independencia del gobierno religioso de aquel otro civil que en muchas ocasiones de la historia se entrecruzaron no para bien. Por eso el Vaticano es un Estado soberano, aunque minúsculo en sí, en su territorio, soberano para darle libertad al Santo Padre. A veces justamente esa situación se menosprecia por aquellos que, bueno, pues no quieren a Dios y a su iglesia. Allí el obispo era Pedro y siguió siéndolo, y por eso los obispos que vieron después, San Dimas, etcétera, los que le siguieron, está toda la lista, ¿no? Está toda la lista, se conserva toda la lista, son sucesores de Pedro, no de Pedro y Pablo, solo de Pedro. Pero consideran a ambos apóstoles fundadores, y por eso cuando en alguna ceremonia especial, en alguna fiesta especial, el obispo en cada lugar da la indulgencia plenaria, invoca a los apóstoles Pedro y Pablo para dar esa bendición especial. Aquellos que tuvieron sus encuentros, sus disputas, se unen en ese anuncio de la paz y de la reconciliación
y en la misma bendición al pueblo de Dios. La iglesia no es de hombres totalmente iguales, como uniformados, como algunos han pretendido y pretenden hacerlo. No, no es así. La iglesia es la asamblea de los que somos diversos, distintos, pero que tenemos un mismo espíritu. Nos dejamos animar por el mismo espíritu, nos dejamos conducir por el mismo espíritu. Aquel que ha querido, en la jerarquía de la iglesia, llevar la voz de Jesús a todos los hombres. Pablo fue mártir de Cristo por la espada y no por la cruz. ¿Por qué? Porque era ciudadano romano. En Pablo se conjuga toda esa antigüedad, ¿no? Nació en una ciudad de Grecia que tenía el derecho de la soberanía romana, pero de una familia judía. Él juntaba en sí mismo toda la tradición de la filosofía, del derecho y sobre todo de la revelación. En esa plenitud de los tiempos en la que el Hijo de Dios se hizo hombre para anunciar el mensaje de salvación. Su cabeza rodó por 3 veces, golpeó el piso según la tradición y se abrieron 3 fuentes. Hoy están esas 3 fuentes en aquel lugar de Roma, donde se encuentra la Basílica de San Pablo extramuros, fuera de los muros de la antigua ciudad, y los restos del apóstol allí. Pedro no quiso morir como su maestro, le parecía que no era para él lo conveniente, porque él había negado al maestro. Si bien Jesús lo había nombrado, como escuchamos recién en el Evangelio, piedra firme sobre la que apoyar la fe de la iglesia, si bien Jesús le había dicho, tus palabras no son tuyas, no te las dio la sangre y la carne, sino el Padre del cielo, es decir, vas a ser quien confirme a tus hermanos en la fe. Él lo negó 3 veces, lo traicionó. Después confirmó su vuelta, su regreso, su retorno, arrepentido a Jesús, con aquella triple confesión de amor a las orillas del mar de Galilea, que nos cuenta el capítulo 21 de San Juan. Ciertamente, fue la misma persona la que en Jerusalén recibió ese mandato de parte de Jesús. Igual Pablo fue la misma persona que en el camino a Damasco fue volteado de su soberbia y puesto en el camino de humildad del apóstol. La misma persona, con todas sus capacidades, con todas sus contras. San Pablo va a decir, por 3 veces he pedido al Señor que me libre de esta espina de la carne. No sabemos cuál era esa espina, no sabemos qué era lo que a Pablo le costaba tanto, le dolía tanto, lo tentaba tanto, que le hacía temer perder la gracia de Dios. Y Jesús que le contesta, te basta mi fuerza, te basta mi gracia. En tu debilidad triunfa mi fuerza. Cualquiera de nosotros podría decir lo mismo de su propia debilidad, de aquella que más le pesa en la vida. Podemos pedirle al Señor que nos libre de eso, seríamos más fuertes, pero tendríamos la misma respuesta de Jesús. Te basta mi gracia, en tu debilidad triunfa mi fuerza. Es a Jesús al que tenemos que mostrarnos a nosotros. No nosotros fuertes, sino fuerte Jesús. Así Pablo llegó y dio testimonio por la espada, que era el castigo de pena de muerte que se daba a los ciudadanos romanos. Pedro, se negó a la cruz porque le pareció que era indigno de morir como su maestro, y entonces por burla los verdugos dieron vuelta a la cruz y lo crucificaron cabeza abajo. Y él pudo dar testimonio de su maestro con la mayor humildad. Así, por caminos diferentes y con misiones diferentes, se unieron y quedaron unidos para siempre en aquella ciudad que es el centro de la iglesia desde entonces. Lo recordamos y en este día también tenemos presente aquel que es el sucesor de Pedro y de alguna manera también comparte
toda esa enseñanza y vigor de Pablo. Es el Papa, hoy León XIV. Siempre ha habido uno y siempre habrá hasta que vuelva el Señor. Eso es promesa de Dios infalible. Han querido destruir eso muchas veces los poderosos de este mundo y no han podido hacerlo. Stalin, aquel terrible asesino del mundo soviético, llegó a decir en una ocasión, en forma burlesca, a ver dónde están las divisiones del Papa que enfrentan al Ejército Rojo. Y esas divisiones vencieron a aquel mundo comunista. Años después sí, pero no prevaleció la soberbia de Stalin, sino la humildad de Jesús en sus miembros de su iglesia. Celebramos hoy el Día del Papa y nos comprometemos a orar por él, como la iglesia se comprometió a orar por Pedro cuando fue hecho prisionero por Herodes, y rezaron hasta que Pedro fue liberado por milagro de Dios. Nosotros tenemos que pedir siempre por nuestro Papa. En este momento el Papa actual no está prisionero, como en algunas ocasiones de la historia lo estuvo. Sin embargo, es acosado de muchas maneras, por muchas doctrinas, ideologías y personas. De modo que debemos pedir que el Señor lo haga fuerte y libre de todas esas presiones y guíe a su iglesia como Él lo prometió, como Jesús lo prometió. ¿Dónde está el Papa? Está Jesús. ¿Dónde está el Papa? Está Jesús. ¿Cuándo habla el Papa? Habla Jesús, porque así lo prometió el Señor. Seamos fieles, pues, no al hombre que está detrás de aquella sotana blanca, sino al que está más atrás y por encima, y que por Él gobierna la iglesia, y que es Jesucristo. Respondamos a la palabra de Dios escuchada con la confesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, a Dios por las necesidades de la Iglesia fundada sobre los apóstoles Pedro y Pablo y por todos los hombres y mujeres del mundo. A cada intención respondemos: escucha nuestra oración. Para que el Papa León XIV confiese fuertemente la fe en Jesucristo y lo ame cada día más, oremos: escucha nuestra oración. Por los perseguidos por la fe, para que perseveren en la constancia y la esperanza, oremos: escucha nuestra oración. Por nosotros, para que renovados en la gracia, anunciemos a Cristo en y desde la Iglesia fundada sobre los apóstoles, oremos: escucha nuestra oración. Señor y Dios nuestro, que nos libras de todo mal y nos quieres llevar a tu reino del cielo, asístenos con tu amor misericordioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comienza el sacrificio sublime del altar. Canta
cantemos al que pronto su sangre nos va a dar. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor ya se alza sobre el ara. Cantemos al Señor por este sacrificio que es obra de tu amor. La fe de nuestros padres, consérvanos, Señor. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor ya se alza sobre el ara. Cantemos al Señor. Ya se alza sobre el ara, cantemos al Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por su pueblo. Por eso, con los santos y los ángeles te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación, junto con sus voces, suba nuestro canto, Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro administrador apostólico Marcelo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno,
te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Simón, hijo de Juan, me amas más que estos. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. La iglesia oraba por Pedro en prisión y un ángel del cielo se le apareció. Cayeron cadenas, la puerta se abrió. Es Dios quien libera al que en él creyó. Pablo ha luchado hasta el fin sin temer, peleó el buen combate guardando la fe. Ya ve preparada la justa corona que el juez verdadero le entregará. Simón, hijo de Juan, me amas más que estos. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En toda la iglesia, en este día de San Pedro y San Pablo, día del Papa, se realiza una colecta especial. A esta colecta la llamamos el óbolo de San Pedro, el aporte a las obras que el Santo Padre realiza. A él le llegan peticiones de todas partes de ayuda a distintas necesidades. En estos tiempos de guerras por todos lados, el cardenal encargado de hacer esa tarea en nombre del Papa recorre kilómetros y busca ayuda aquí y allá. Bueno, todo es poco para asistir tanta necesidad. Así que no nos olvidemos, hay formas de hacerlo. Guarda con las estafas, ¿no? Que ya han aparecido algunas falsas páginas de Facebook. El Papa no tiene ninguna página de Facebook, no le hagan caso. Pero sí hay un modo de llegar a ese óbolo de sanpedro.va. Él siempre ve corta A, esa terminación es la del Vaticano, y colaborar con esas obras, para que el Papa no tiene otro lugar de donde sacar ese dinero. Algunos dicen, que venda los oros del Vaticano. Esa estupidez repetida por siglos. ¿Qué vas a hacer con el museo? ¿Qué es eso? ¿Vas a destruirlo? Impedir que todos lo puedan ver. Por otro lado, los ingresos que se obtienen allí por las entradas de los turistas y demás mantienen toda la estructura administrativa de la iglesia, así que nada de eso se queda el Papa en su bolsillo. Y ciertamente todo ese tesoro son ofrendas que se han hecho a la iglesia a lo largo de los siglos. Bien, hoy es el óbolo de San Pedro. Tratemos de colaborar en lo posible para que se pueda dar esa caridad del Papa en todo el mundo. Y en estos tiempos fríos, muy fríos, que estamos pasando, recordemos a quienes tienen menos a nuestro alrededor. Hay organizaciones que los asisten desde la iglesia y también desde fuera. Colaboremos y hagamos que ese abrigo que por ahí ya no usamos más, que nos sobra, que nunca lo tuvimos necesidad de él,
le llegue a algún hermano que está padeciendo el frío de esta época. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, que los consolidó por el testimonio de San Pedro y los estableció en la sólida fe de la Iglesia, los bendiga. Amén. A ustedes que fueron instruidos por la incansable predicación de San Pablo, con su ejemplo les conceda ganar a sus hermanos para Cristo. Amén. Pedro, por el poder de las llaves, Pablo, por su doctrina, y ambos, por su intercesión, nos conduzcan a la patria que ellos merecieron alcanzar, uno por la cruz y el otro por la espada. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Humilde Nazarena, oh María, blancura de azucena, oh María, salve Madre Virginal, salve Reina Celestial, salve, salve